Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy les traigo una noticia que no se pueden perder, Aslember y Özkan Deniz, una amistad que terminó con dolor, arrepentimiento y confesiones inesperadas. Quédate hasta el final porque no vas a creer lo que se dijo. Todo comenzó cuando en los últimos días una persona muy cercana a Aslember rompió el silencio y reveló lo que realmente pasó entre la actriz y el famoso cantante Özkan Deniz. La noticia se difundió rápidamente en todos los medios y provocó un gran impacto, especialmente entre los seguidores de ambos artistas. Según esta fuente, Özkan Deniz no solo habría herido los sentimientos de Asl, sino que también habría mostrado un arrepentimiento tardío que dejó a todos con la boca abierta. Él la dejó de lado en un momento muy importante para ella, y ahora dice que fue su peor error, comentó el amigo cercano. Aslember, reconocida por su talento y su estilo auténtico, siempre fue muy reservada sobre su vida personal. Pero parece que las palabras de su amigo más íntimo reflejan lo que muchos ya sospechaban. Asl confiaba mucho en Özkan. Él era alguien a quien le abría su corazón, pero un día decidió tomar distancia y dejarla sola en medio de una tormenta, confesó la fuente. Esta declaración generó un sinfín de comentarios entre los fanáticos. Muchos se preguntan qué fue lo que llevó a Özkan a apartarse de una de las personas que más lo apoyaban. Lo más sorprendente es que Özkan Deniz no negó estas acusaciones. De hecho, en una entrevista reciente dijo, sí, cometí un error. No supe valorar lo que Asl significaba en mi vida. Pensé que podía seguir adelante sin su amistad, pero con el tiempo comprendí que fue una de las peores decisiones que tomé. Sus palabras resonaron como una confesión pública de arrepentimiento y provocaron una ola de reacciones en redes sociales. Algunos lo apoyaron, destacando su valentía al reconocer sus fallas, mientras que otros lo criticaron duramente por no haber sabido cuidar una relación tan especial. En medio de todo este revuelo, los fans de Aslember se mostraron muy protectores hacia ella. En comentarios de redes sociales se podía leer, Asl merece mucho más, ella es una mujer fuerte y no necesita de alguien que la haga sufrir, o qué pena que Özkan no supiera valorar a una amiga tan auténtica. Mientras tanto, algunos seguidores de Özkan trataron de justificar su comportamiento diciendo que todos los seres humanos se equivocan y que lo importante es reconocerlo a tiempo. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿ya es demasiado tarde para enmendar lo sucedido? La propia Asl no ha querido hacer declaraciones directas sobre este asunto, lo que aumenta aún más el misterio. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que ella se sintió muy dolida, pero que está enfocada en nuevos proyectos personales y profesionales. Una amiga comentó, Asl es una mujer que sabe levantarse. Aunque sufrió por la actitud de Özkan, ha decidido no mirar atrás. Ella prefiere rodearse de personas que realmente le sumen en su vida. Estas palabras fueron vistas como una clara señal de que la actriz ha cerrado ese capítulo y que no tiene intención de retomar esa amistad. Lo que resulta aún más interesante es cómo este episodio ha reabierto un debate en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto las amistades entre actores y cantantes famosos pueden sobrevivir a la presión mediática y a los rumores constantes? Muchos analistas de la prensa rosa coinciden en que la relación entre Aslember y Özkan Deniz era una de las más admiradas porque se trataba de una conexión sincera, basada en la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, los malentendidos, la distancia emocional y las decisiones impulsivas parecen haber destruido ese lazo de manera definitiva. En programas de televisión especializados en celebridades, los panelistas no han dejado de analizar cada gesto y cada palabra de ambos artistas. Algunos sostienen que Özkan siempre tuvo una personalidad difícil, marcada por un carácter fuerte y decisiones repentinas, mientras que Asl era todo lo contrario, alguien sensible, reflexiva y con una manera distinta de afrontar los problemas. Esta diferencia de personalidades, dicen, pudo haber sido la chispa que originó el distanciamiento. La situación tomó un giro inesperado cuando en un evento reciente, Özkan Deniz fue cuestionado directamente sobre si intentaría recuperar la amistad de Asl. Aunque dudó unos segundos, finalmente respondió, el tiempo dirá. A veces uno aprende demasiado tarde lo que tenía en sus manos. Si algún día Asl me perdona, sería un honor volver a contar con su amistad. Pero también entiendo que ella quiera seguir adelante sin mí. Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos como un gesto de humildad, y por otros como una estrategia para limpiar su imagen pública. Mientras tanto,
Aslenberg se dejó ver radiante en la presentación de una nueva obra de teatro en Estambul. Vestida de manera elegante y sonriendo con naturalidad, evitó responder preguntas relacionadas con Özkan, limitándose a decir: «Estoy en una etapa de mi vida en la que quiero concentrarme en mis proyectos y en la gente que realmente me aporta felicidad». Sus palabras fueron aplaudidas por la prensa y por sus seguidores, quienes la consideran un ejemplo de fortaleza y dignidad frente a las adversidades. Las redes sociales, como era de esperarse, se llenaron de mensajes divididos. En Twitter, los hashtags #Aslenberg fuerte y #Özkan Deniz arrepentido se volvieron tendencia en cuestión de horas. Algunos usuarios compartían imágenes de escenas icónicas de la pareja artística en series y conciertos, recordando los buenos tiempos en los que se apoyaban mutuamente. Otros, en cambio, publicaban frases de decepción y señalaban que, en la vida real, no todo es tan perfecto como parece en pantalla. Además, varios expertos en relaciones públicas opinan que este escándalo podría tener repercusiones en la carrera de Özkan Deniz. Aunque cuenta con una base sólida de fanáticos, la opinión pública puede influir en futuros contratos, conciertos y colaboraciones. Por su parte, Aslenberg parece haber salido fortalecida de la situación, ya que la imagen de mujer independiente y resiliente que proyecta ha generado aún más admiración hacia su figura. Un detalle que pocos notaron es que, tras el estallido de esta controversia, algunos colegas de ambos actores evitaron hacer comentarios para no verse involucrados. Sin embargo, hubo excepciones. Un productor cercano a Özkan declaró que a veces los artistas, por vivir bajo tanta presión, cometen errores emocionales que afectan sus vínculos personales. Con estas palabras intentó suavizar la percepción negativa, aunque no logró cambiar el sentimiento generalizado de desilusión. La incógnita que permanece es si en el futuro habrá un reencuentro, aunque sea simbólico, entre estos dos grandes nombres del espectáculo turco. Por ahora, todo indica que Asl seguirá brillando por su cuenta, enfocada en su crecimiento personal y profesional, mientras que Özkan tendrá que lidiar con las consecuencias de sus decisiones pasadas. Lo que es indudable es que esta historia seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo, alimentando titulares, debates y rumores. En definitiva, la amistad que alguna vez fue ejemplo de complicidad se ha convertido en una lección pública sobre la fragilidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las estrellas. Y aunque el dolor y el arrepentimiento forman parte del presente, los caminos de ambos artistas parecen haber tomado direcciones opuestas. La pregunta que flota en el aire es: ¿habrá alguna vez una segunda oportunidad para sanar lo que se rompió, o quedará grabado para siempre como un capítulo cerrado en sus vidas? Y así llegamos al final de esta impactante historia que sigue generando titulares y debates en todos los rincones de las redes sociales. ¿Creen ustedes que Özkan Deniz debería tener una segunda oportunidad como amigo de Aslenberg o piensan que ella hizo lo correcto al cerrar definitivamente esa puerta? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video para que más personas conozcan esta sorprendente noticia. Nos vemos en el próximo contenido lleno de más novedades del mundo de las celebridades.